En la inmensa y silenciosa oscuridad del cosmos, gira una entidad tan colosal que desafía nuestra comprensión. No es simplemente un planeta, es un monarca celestial, un sistema solar en miniatura, un gigante gaseoso que ha dictado las reglas de nuestro vecindario durante más de 4.500 millones de años. Su nombre resuena con el poder del rey de los dioses romanos, Júpiter. Desde que nuestros ancestros alzaron la vista hacia el firmamento, su luz brillante y errante ha sido un faro de misterio. Para los antiguos babilonios, era Marduk, su deidad patrona. Para los griegos, representaba a Zeus, el señor del Olimpo. Era un punto de luz divina, cuya majestuosa trayectoria, a través del zodíaco, era un presagio, una historia escrita en las estrellas. Pero incluso en sus sueños más audaces, no podrían haber imaginado la verdadera y asombrosa naturaleza de ese mundo distante. Durante milenios, Júpiter no fue más que eso, un enigma luminoso, un punto en un tapiz oscuro, hasta que una noche fría de enero de 1610, en Padua, Italia, un hombre cambió para siempre nuestra perspectiva del universo. Galileo Galilei, con un telescopio rudimentario que él mismo construyó, un simple tubo con lentes de vidrio pulido, apuntó su invento hacia el rey de los planetas. Lo que vio no era un simple disco de luz, vio un mundo, un globo con sus propias lunas diminutas, 4 puntos de luz que danzaban a su alrededor. Galileo las observó noche tras noche, con una obsesión febril, trazando sus movimientos, dándose cuenta de lo que significaban. No giraban alrededor de la Tierra, giraban alrededor de Júpiter. En ese momento, el cosmos geocéntrico de Ptolomeo y la Iglesia comenzó a desmoronarse. El universo no giraba a nuestro alrededor. Éramos parte de un ballet cósmico mucho más grande y complejo, y Júpiter, con su corte de satélites, era la prueba irrefutable. Fue el primer descubrimiento verdaderamente impactante sobre Júpiter, uno que sacudió los cimientos de la civilización. Los siglos que siguieron nos trajeron una imagen más nítida, pero aún distante. Telescopios más grandes y potentes revelaron sus bandas de nubes arremolinadas, franjas de color crema y óxido que ceñían el planeta. En 1665, Giovanni Cassini observó una mancha curiosa, una imperfección ovalada en el hemisferio sur, la Gran Mancha Roja, un rasgo persistente y enigmático que ha desconcertado a los astrónomos desde entonces. Durante 300 años, estudiamos a Júpiter desde lejos como biólogos marinos, observando una ballena leviatán desde la seguridad de la costa. Podíamos ver su tamaño, su color, sus movimientos, pero su verdadera naturaleza, su mundo interior, permanecía oculto bajo un velo impenetrable de nubes tóxicas. Para descubrir ese velo, para tocar realmente al gigante, la humanidad necesitaba ir allí, y esa tarea monumental recayó en una joven agencia espacial con una audacia sin precedentes, la NASA. La era de la exploración robótica estaba a punto de comenzar. En la década de 1970, la humanidad envió sus primeros emisarios. Las sondas Pioneer 10 y 11 fueron actos de pura audacia tecnológica. Nadie sabía si una nave espacial podría siquiera sobrevivir al traicionero viaje a través del cinturón de asteroides que se encuentra entre Marte y Júpiter. Eran exploradores adentrándose en un territorio completamente desconocido, y su destino final era aún más peligroso. A medida que las Pioneer se acercaban, comenzaron a detectar una amenaza invisible pero letal. Júpiter no solo era grande en tamaño, poseía un campo magnético de una ferocidad inimaginable, una magnetosfera monstruosa que atrapaba partículas cargadas del viento solar, acelerándolas a velocidades cercanas a la de la luz. Estos cinturones de radiación eran miles de veces más intensos que los cinturones de Van Allen de la Tierra. Eran una trampa mortal para cualquier cosa que se atreviera a acercarse. Los ingenieros de la NASA contuvieron la respiración mientras las sondas se sumergían en este infierno de partículas. Milagrosamente,
sobrevivieron, y las primeras imágenes granuladas que enviaron de vuelta a la Tierra fueron una revelación. Júpiter no era una bola de gas serena y tranquila, era un caos hirviente de tormentas, remolinos y corrientes en chorro, un mundo dinámico y violento a una escala que nos empequeñecía. Poco después, llegaron los verdaderos titanes de la exploración, las sondas Voyager 1 y 2, lanzadas en 1977, en una misión única en la vida, el Gran Tour del Sistema Solar Exterior. Cuando llegaron a Júpiter en 1979, estaban equipadas con cámaras y sensores mucho más avanzados. Lo que descubrieron fue, sencillamente, asombroso. Transformaron nuestra comprensión de Júpiter y sus lunas de un solo golpe. La Gran Mancha Roja, observada durante siglos, se reveló como un anticiclón titánico, una tormenta tan vasta que podría engullir 3 planetas Tierra. Sus vientos aullaban a más de 600 kilómetros por hora. Las cámaras de las Voyager nos mostraron un ballet meteorológico de una complejidad impresionante, con tormentas más pequeñas, naciendo, fusionándose y muriendo en cuestión de horas. Pero quizás los descubrimientos más impactantes de las Voyager no provinieron del propio planeta gigante, sino de su séquito de lunas. Antes de las Voyager, las lunas de Galileo eran solo puntos de luz, mundos que se creían inertes y congelados, como nuestra propia luna. Las Voyager destrozaron esa idea para siempre. Io, la luna más cercana a Júpiter, se reveló como el lugar geológicamente más activo de todo el sistema solar. No era un mundo muerto y helado, sino un infierno volcánico. Sus imágenes mostraban una superficie amarilla y anaranjada, salpicada de manchas oscuras. Los científicos al principio pensaron que eran cráteres, pero un análisis más detallado reveló la verdad. Eran volcanes, cientos de ellos, en erupción constante. Plumas de dióxido de azufre se elevaban cientos de kilómetros hacia el espacio, creando una atmósfera delgada y tóxica. Io estaba siendo constantemente flexionada y estirada por la inmensa gravedad de Júpiter, generando un calor interno que alimentaba este vulcanismo desenfrenado. Fue un descubrimiento que nadie había anticipado. Luego estaba Europa. A primera vista, parecía una bola de billar lisa y blanca, cubierta de grietas oscuras que se entrecruzaban por su superficie. No había montañas, apenas cráteres. Era la superficie más lisa de cualquier objeto conocido en el sistema solar. ¿Qué podría crear una apariencia tan extraña? Los científicos de la misión propusieron una hipótesis audaz. La superficie de Europa era una delgada capa de hielo de agua, y debajo de ella, calentado por las mismas fuerzas de marea que torturaban a Io, podría existir un vasto océano de agua líquida, un océano global, salado, que podría contener más agua que todos los océanos de la Tierra juntos. La idea era electrizante. Donde hay agua líquida, calor y compuestos orgánicos, podría haber vida. De repente, una pequeña luna helada a casi 1.000 millones de kilómetros de distancia se convirtió en uno de los lugares más prometedores para buscar vida extraterrestre. Las Voyager continuaron su viaje hacia las estrellas, dejándonos con una visión completamente nueva del sistema joviano, pero sus breves sobrevuelos solo habían arañado la superficie. Para desentrañar los secretos más profundos de Júpiter, necesitábamos un observador residente, una nave que se quedara y estudiara el sistema durante años. Esa misión fue la sonda Galileo, lanzada en 1989. Después de un arduo viaje de 6 años, Galileo llegó a Júpiter y se convirtió en la primera nave espacial en orbitar un planeta exterior. Una de sus primeras acciones fue una de las más dramáticas en la historia de la exploración espacial. Liberó una pequeña sonda de descenso, un kamikaze robótico, diseñado para sumergirse directamente en la atmósfera del gigante gaseoso. Imaginen el descenso. La sonda, protegida por un escudo térmico, golpeó la cima de las nubes de amoníaco a una velocidad de 170.000 kilómetros por hora.
La fricción la calentó a una temperatura 2 veces mayor que la superficie del Sol. Soportó fuerzas G de 230 veces la gravedad de la Tierra. Una vez que redujo la velocidad, desplegó un paracaídas y comenzó a transmitir datos a la nave nodriza que orbitaba por encima. Durante 58 minutos agonizantes, mientras descendía más de 150 kilómetros en la aplastante atmósfera, la sonda midió la temperatura, la presión, la velocidad del viento y la composición química. Descubrió vientos mucho más violentos de lo previsto y una sorprendente escasez de agua en las capas superiores, un misterio que perduraría durante décadas. Finalmente, la presión y el calor extremos la silenciaron para siempre, pero sus últimos susurros nos dieron la primera muestra directa de la atmósfera de un gigante gaseoso. Durante los siguientes 8 años, la nave principal de Galileo realizó un estudio exhaustivo del sistema joviano. Confirmó y amplió los hallazgos de las Voyager. Nos proporcionó la evidencia más sólida hasta la fecha del océano subterráneo de Europa, al detectar cómo el campo magnético de Júpiter inducía un campo magnético secundario dentro de la Luna, algo que solo podría explicarse por la presencia de una capa conductora, como un océano de agua salada. Galileo también descubrió que Ganímedes, la luna más grande del sistema solar, tenía su propio campo magnético, algo inaudito para una luna. Nos mostró la antigua y craterizada superficie de Calisto y la furia incesante de los volcanes de Io. Galileo reescribió los libros de texto, pero cada respuesta que encontraba parecía generar una docena de preguntas nuevas y más profundas. ¿Qué había debajo de las nubes de Júpiter? ¿De qué estaba hecho su núcleo? ¿Cómo se formó este planeta colosal? Para responder a estas preguntas fundamentales, la NASA diseñó una nueva clase de explorador, una sonda blindada como un tanque y precisa como un reloj suizo. Su nombre, Juno. Lanzada en 2011, la misión de Juno es diferente a cualquier otra anterior. Su objetivo no son las lunas, sino el corazón del propio gigante. Para lograrlo sin ser destruida por la feroz radiación de Júpiter, Juno sigue una órbita polar única y altamente elíptica. La mayor parte del tiempo se mantiene a una distancia segura, pero cada 53 días se lanza hacia el planeta en una pasada audaz, rozando la cima de las nubes a solo 4.200 kilómetros de altitud, pasando sobre los polos norte y sur, regiones nunca antes vistas por ninguna nave espacial. Durante estas breves y tensas ventanas de 2 horas, conocidas como perijovios, Juno enciende todos sus instrumentos y recopila una avalancha de datos antes de volver a alejarse hacia la relativa seguridad del espacio profundo. Es un juego de alto riesgo, un baile con un dragón radiactivo, y los descubrimientos que ha hecho han sido verdaderamente impactantes, destrozando viejas teorías y obligando a los científicos a repensar todo lo que creían saber sobre los gigantes gaseosos. El primer gran shock vino de lo que Juno vio bajo las nubes. Durante siglos, habíamos asumido que las famosas bandas y zonas de Júpiter, esas corrientes en chorro que corren paralelas al ecuador, eran fenómenos meteorológicos superficiales, como la corriente en chorro de la Tierra. Los datos de Juno demostraron que esta suposición era espectacularmente errónea. Al medir con precisión el campo gravitatorio del planeta en cada pasada, Juno pudo determinar cómo se distribuye la masa en su interior. Descubrió que las bandas y zonas no son superficiales en absoluto. Son las manifestaciones externas de cilindros masivos de gas, que se extienden hacia abajo a profundidades de hasta 3.000 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, es como si los huracanes de la Tierra tuvieran raíces que se extendieran hasta el centro del planeta. La atmósfera de Júpiter tiene una profundidad y una estructura mucho más complejas de lo que nadie había imaginado. La meteorología joviana no es solo una fina capa superficial, es un sistema profundo que involucra una parte significativa de la masa del planeta. Luego estaban los polos. La humanidad nunca había visto los polos de Júpiter. Las imágenes de JunoCam
La cámara a bordo de la sonda revelaron un paisaje de otro mundo, algo totalmente inesperado. No había bandas ni zonas. En su lugar, el Polo Norte estaba dominado por un ciclón central masivo, rodeado por otros 8 ciclones gigantes, cada uno del tamaño de los Estados Unidos, dispuestos en una configuración octogonal casi perfecta. El Polo Sur era igualmente extraño, con un ciclón central, rodeado por otros 5, formando un pentágono. Estas tormentas geométricas son increíblemente estables, girando en un ballet organizado y violento que desafía las actuales teorías de la dinámica de fluidos. Son estructuras meteorológicas como ninguna otra en el sistema solar. ¿Por qué se organizan de esta manera tan precisa y simétrica? ¿Qué fuerzas las mantienen en su lugar? Es un rompecabezas fundamental que los científicos planetarios apenas comienzan a abordar. Juno también ha arrojado nueva luz sobre la enigmática Gran Mancha Roja. Sus mediciones de gravedad han revelado que esta antigua supertormenta no es solo un fenómeno superficial. Tiene raíces que se extienden más de 300 kilómetros hacia la atmósfera, 50 veces más profundo que el punto más profundo del océano terrestre. Es una bestia meteorológica con una profundidad y una potencia asombrosas. Y mientras tanto, la mancha misma se está encogiendo. En el siglo XIX, era lo suficientemente grande como para albergar 3 tierras. Hoy, apenas podría contener una. Nadie está seguro de por qué se está encogiendo, o si desaparecerá por completo. Juno está observando su evolución en tiempo real, proporcionando pistas cruciales sobre el ciclo de vida de estas megatormentas. Quizás el descubrimiento más revolucionario de Juno se refiere al misterio más profundo de todos, el núcleo de Júpiter. Durante décadas, el modelo estándar de formación de planetas sugería que Júpiter debía tener un núcleo pequeño, compacto y denso, de elementos pesados, como roca y hielo, quizás de 10 a 15 veces la masa de la Tierra. Se pensaba que este núcleo se formó primero, y luego su inmensa gravedad atrajo el gas de hidrógeno y helio circundante de la nebulosa solar primordial. Era una teoría elegante y ordenada, y según Juno, es completamente incorrecta. Las mediciones gravitacionales de alta precisión de la sonda han pintado una imagen del interior de Júpiter que ha dejado perpleja a toda la comunidad científica. No hay un límite definido entre un núcleo sólido y el manto de hidrógeno metálico que lo envuelve. En cambio, el núcleo de Júpiter parece ser difuso o diluido. Es una enorme región central que se extiende quizás hasta la mitad del radio del planeta, donde los elementos pesados se mezclan de forma gradual con el hidrógeno y el helio. Es un núcleo grande, borroso y parcialmente disuelto. Este hallazgo ha puesto patas arriba las teorías de formación planetaria. ¿Cómo pudo formarse un núcleo así? Una hipótesis principal, y verdaderamente dramática, es que Júpiter no tuvo una infancia tranquila. Quizás, en los albores del sistema solar, el Júpiter primordial, con su núcleo compacto recién formado, sufrió una colisión cataclísmica, un impacto frontal con otro protoplaneta masivo, quizás uno con 10 veces la masa de la Tierra. Un impacto de tal magnitud habría sido casi inconcebiblemente violento. Habría hecho añicos el núcleo original de Júpiter, esparciendo sus fragmentos de roca y hielo y mezclándolos con el profundo interior del planeta. El Júpiter que vemos hoy podría ser el resultado de este antiguo y titánico accidente. Esta idea, si se confirma, no solo cambia nuestra comprensión de Júpiter, sino de cómo se forman y evolucionan todos los planetas gigantes. Sugiere que los primeros días de un sistema solar son un lugar mucho más caótico y violento de lo que pensábamos. Juno también ha resuelto parcialmente el misterio del agua de Júpiter, que había desconcertado a los científicos desde la sonda Galileo. Galileo se había sumergido en un punto inusualmente seco. El radiómetro de microondas de Juno puede ver mucho más profundo, bajo las nubes, que cualquier instrumento anterior. Sus mediciones iniciales, centradas en la región ecuatorial, revelaron que el agua constituye aproximadamente el 0.25%.
de las moléculas en la atmósfera de Júpiter. Esto es casi 3 veces la proporción encontrada en el Sol. Este hallazgo es crucial, porque la cantidad de agua está directamente relacionada con la cantidad de oxígeno que Júpiter posee, un elemento clave para entender dónde y cómo se formó el planeta en la nebulosa solar primitiva. A medida que Juno continúa su misión extendida, mapeando la abundancia de agua en otras latitudes, nos dará la pieza final de este rompecabezas de la formación planetaria. Mientras Juno desentraña los secretos del gigante, nuestra atención se vuelve cada vez más hacia su fascinante familia de lunas. La posibilidad de un océano en Europa ha cautivado la imaginación del mundo. Observaciones recientes del telescopio espacial Hubble han proporcionado evidencia tentadora de géiseres de vapor de agua que brotan de la superficie helada de Europa, expulsando material del océano subterráneo hacia el espacio. Si estos penachos son reales, representan una oportunidad increíble. Una futura nave espacial podría volar a través de ellos y analizar la composición del océano sin necesidad de aterrizar y perforar kilómetros de hielo. Podríamos buscar firmas biológicas, las huellas químicas de la vida, directamente desde la órbita. Por eso, la NASA está preparando su próxima gran misión al sistema joviano, la Europa Clipper. Programada para llegar a Júpiter en la década de 2030, Clipper no orbitará Europa directamente para evitar la intensa radiación. En su lugar, orbitará Júpiter y realizará docenas de sobrevuelos cercanos de la Luna helada. Equipada con un sofisticado conjunto de instrumentos, incluyendo un radar de penetración de hielo, mapeará el grosor de la capa de hielo, confirmará la presencia y profundidad del océano y buscará lugares activos, como los penachos, donde el material del interior podría estar llegando a la superficie. Europa Clipper no está diseñada para encontrar vida, pero determinará si Europa tiene los ingredientes necesarios para albergarla. Nos dirá si ese mundo acuático y distante es de hecho habitable. Y no es solo Europa. Ganimedes, con su propio campo magnético y evidencia de un océano interno, y Calisto, que también podría albergar agua líquida bajo su antigua corteza, son mundos complejos y fascinantes por derecho propio. La Agencia Espacial Europea también se dirige a Júpiter, con su misión JUICE, el explorador de lunas heladas de Júpiter. JUICE estudiará las 3 lunas heladas, pero su objetivo final será entrar en órbita alrededor de Ganimedes, convirtiéndose en la primera nave espacial en orbitar una luna que no sea la nuestra. La próxima década promete ser una edad de oro para el estudio de estos mundos oceánicos. Más allá de sus propias maravillas, Júpiter juega un papel crucial en la arquitectura y la historia de todo nuestro sistema solar. Su inmensa gravedad lo convierte en el guardián y el matón del vecindario. Actúa como un escudo cósmico, una aspiradora gravitacional. Su pozo de gravedad es tan profundo que atrae o desvía a innumerables cometas y asteroides que de otro modo podrían poner en peligro los planetas interiores, incluida la Tierra. Vimos una demostración espectacular de este poder en 1994, cuando el cometa Shoemaker-Levy 9 se fragmentó y sus piezas se estrellaron contra Júpiter. El mundo observó cómo cicatrices oscuras, algunas más grandes que la Tierra, aparecían en la atmósfera del planeta. Fue un recordatorio aleccionador del papel protector que Júpiter ha desempeñado durante eones. Sin él, la vida en la Tierra podría no haber tenido la oportunidad de florecer. Pero también hay un lado más oscuro en su influencia. Las simulaciones del sistema solar primitivo sugieren que Júpiter no siempre estuvo en su órbita actual. La hipótesis del Gran TAC propone que Júpiter migró hacia el interior, llegando tan cerca como la órbita de Marte, antes de que la formación de Saturno lo hiciera retroceder. Este viaje destructivo habría esparcido el material en el sistema solar interior, posiblemente explicando por qué Marte es tan pequeño y por qué no hay supertierras en nuestro sistema solar, a diferencia de muchos otros que hemos descubierto.
Júpiter puede ser nuestro protector, pero también es el arquitecto, que dio forma a nuestro hogar planetario, a menudo de manera violenta, desde un punto de luz en el cielo nocturno de nuestros antepasados, hasta el complejo y desconcertante sistema de mundos que conocemos hoy. Nuestro viaje para comprender a Júpiter ha reflejado nuestro propio viaje de autodescubrimiento cósmico. Cada misión, desde los audaces pioneros hasta la infatigable Juno, ha desvelado capas de misterio solo para revelar enigmas más profundos debajo. Descubrimos volcanes en Io y un océano en Europa. Descubrimos ciclones poligonales y un núcleo difuso y destrozado. Hemos aprendido que su influencia da forma a todo nuestro sistema solar. Júpiter ya no es solo el rey de los planetas, es una clave para entender los orígenes de todos los mundos. Es un laboratorio natural para la física y la química extremas, y en sus lunas heladas representa una de nuestras mayores esperanzas, de responder a una de las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿Estamos solos en el universo? Las impactantes revelaciones de la NASA nos han demostrado que cuanto más nos acercamos a este gigante gaseoso, más extraño, más maravilloso y más vital se vuelve. El monarca celestial todavía guarda muchos secretos, y nuestra búsqueda para descubrirlos apenas ha comenzado. El viaje a Júpiter es un viaje a nuestros propios orígenes, un recordatorio de que en la vasta oscuridad siempre hay nuevos mundos por explorar y maravillas por descubrir. Imagina capturar toda la producción de energía de nuestro Sol. Cada fotón, cada ráfaga de viento solar, cada ergio de potencia que ha estado fluyendo hacia el espacio vacío durante 4.600 millones de años. Estamos hablando de aprovechar 400 billones de vatios de energía pura. Eso es más potencia de la que la humanidad ha consumido en toda nuestra existencia generada cada segundo. Esta es la promesa de una esfera de Dyson, y hoy vamos a explorar exactamente cómo construir una. Pero esto es lo que te sorprenderá. Los desafíos de ingeniería que enfrentamos no son solo difíciles, son tan asombrosos que redefinen lo que creemos que es posible. Estamos a punto de descubrir por qué construir una esfera de Dyson requiere desmantelar planetas enteros, crear enjambres de robots autorreplicantes y desarrollar tecnologías que hacen que nuestras naves espaciales más avanzadas parezcan herramientas de piedra. Antes de sumergirnos en el proceso de construcción, déjame darte una idea de la escala que te hará dar vueltas la cabeza. La cantidad de material necesario para construir una esfera de Dyson alrededor de nuestro Sol requeriría aproximadamente 100 veces la masa de Júpiter. Piensa en eso por un segundo. Necesitaríamos desensamblar completamente un planeta más grande que todos los demás objetos de nuestro sistema solar, combinados luego de alguna manera transportar todo ese material a través de 93 millones de millas de espacio, ensamblarlo en una estructura tan grande que la órbita completa de la Tierra cabría dentro de ella como una canica en un balón de baloncesto. Esto ya no es ciencia ficción. Esto es ingeniería a una escala que estira nuestra comprensión de lo que una civilización puede lograr. Vamos a recorrer cada paso de este proceso, desde la recolección inicial de materiales hasta los sistemas finales de distribución de energía que podrían suministrar energía a miles de millones de mundos. Y te mostraré por qué algunas de las mentes más brillantes de la Tierra creen que esto no solo es posible, sino inevitable para cualquier civilización que quiera sobrevivir y expandirse más allá de su planeta de origen. Ahora prepárate. Comenzamos. La historia comienza en 1960 con un físico llamado Freeman Dyson, quien hizo una pregunta engañosamente simple que revolucionaría nuestra forma de pensar sobre las civilizaciones avanzadas. Dyson se dio cuenta de que cualquier sociedad tecnológica eventualmente agotaría los recursos energéticos de su planeta de origen.
La Tierra intercepta solo alrededor de una 1000.000.000ª parte de la producción total de energía del Sol. El resto fluye inútilmente hacia el espacio vacío. Esto llevó a Dyson a proponer algo radical. ¿Y si pudiéramos construir una estructura alrededor del propio Sol para capturar toda esa energía desperdiciada? El concepto original de Dyson no era en realidad una cáscara sólida. A pesar de lo que las películas de ciencia ficción puedan mostrarte, él imaginó lo que ahora llamamos un enjambre de Dyson, una colección suelta de miles o millones de colectores solares orbitando el Sol a varias distancias. Cada colector operaría de forma independiente siguiendo su propia órbita estable, mientras trabajaba colectivamente para interceptar y redirigir la energía estelar. Este enfoque de enjambre ofrece enormes ventajas sobre un diseño de cáscara rígida. Una cáscara sólida sería gravitacionalmente inestable. Cualquier pequeña perturbación podría hacer que se desviara y colisionara con la estrella. Además, la resistencia a la tracción requerida para construir una esfera sólida a una unidad astronómica, la distancia de la Tierra al Sol, está más allá de lo que cualquier material conocido puede soportar. Un enjambre, sin embargo, consiste en satélites individuales, cada uno en su propia órbita independiente, lo que hace que el sistema sea dinámicamente estable y materialmente factible. Los elementos individuales pueden construirse, lanzarse y posicionarse de forma independiente, lo que permite una construcción gradual a lo largo de siglos, en lugar de requerir el ensamblaje simultáneo de una estructura imposiblemente masiva. Pero incluso un enjambre de Dyson presenta desafíos que hacen que aterrizar en Marte parezca un viaje de campamento de fin de semana. Comencemos con el problema más fundamental. ¿De dónde obtenemos los materiales? Los requisitos de material por sí solos son alucinantes. Estamos hablando de aproximadamente 600 kilogramos de material por metro cuadrado, a través de una esfera con un radio de 93 millones de millas. Eso equivale a aproximadamente 2.98 por 10 a la 27ª potencia de kilogramos de materias primas. Para poner esto en perspectiva, eso es aproximadamente 100 veces la masa de Júpiter o aproximadamente 6.000 veces la masa de la Tierra. Necesitaríamos silicio para las células fotovoltaicas, carbono para los elementos estructurales y metales para los armazones y la electrónica. Una estimación aproximada sugiere que necesitaríamos alrededor de 2.09 por 10 a la 28ª potencia de gramos de silicio, 1.04 por 10 a la 28ª potencia de gramos de carbono y otros 1.04 por 10 a la 28ª potencia de gramos de diversos metales. Aquí es donde se pone interesante. Nuestro sistema solar en realidad contiene suficiente material para este proyecto, pero no está esperando a que lo usemos. El cinturón de asteroides contiene alrededor de 2.8 por 10 a la 21ª potencia de kilogramos de material esparcidos en millones de objetos individuales. Si bien esto suena a mucho, en realidad es solo alrededor del 4% de la masa de la Luna. Necesitaríamos extraer prácticamente todos los asteroides del cinturón, y eso aún no sería suficiente. Esto nos lleva a la primera impactante realidad de la construcción de una esfera de Dyson. Necesitaríamos desmantelar sistemáticamente planetas enteros. Mercurio emerge como el principal candidato para un desensamblaje planetario completo. Es el planeta más cercano al Sol, lo que significa que requiere menos energía para mover materiales desde su superficie a una órbita solar. Su alto contenido de metales, especialmente hierro y níquel en su núcleo masivo, lo hace perfecto para materiales de construcción. Mercurio contiene alrededor de 3.3 por 10 a la 23ª potencia de kilogramos de material, lo que nos acerca mucho más a nuestro objetivo. Pero desmantelar un planeta no es como la minería a cielo abierto de una montaña. Estamos hablando de romper un objeto unido por fuerzas gravitacionales tan fuertes
que han comprimido la roca hasta una densidad casi metálica en el núcleo. Los desafíos de ingeniería son asombrosos. Necesitaríamos sistemas de excavación masivos que pudieran operar en el entorno extremo cerca de la superficie de Mercurio, donde las temperaturas alcanzan los 800 grados Fahrenheit en el lado diurno y caen a 300 grados Fahrenheit bajo cero por la noche. El proceso de excavación requeriría flotas de sistemas de minería robóticos, cada uno del tamaño de una manzana de la ciudad, equipados con sistemas de perforación impulsados por fusión y lanzadores de masa electromagnéticos para lanzar material al espacio. Estos sistemas necesitarían operar continuamente durante décadas, reduciendo gradualmente Mercurio de un planeta a nubes de escombros dispersos orbitando el Sol. Incluso con el material de Mercurio, todavía necesitaríamos recursos adicionales de los gigantes gaseosos. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno contienen vastas cantidades de hidrógeno y helio que podrían procesarse a través de reacciones de fusión para crear elementos más pesados necesarios para la construcción. Esto introduce otra capa de complejidad. Ya no estamos solo extrayendo materiales sólidos, estamos hablando de procesamiento atmosférico a escala planetaria, utilizando palas magnéticas y reactores de fusión del tamaño de continentes para extraer y refinar gases en materiales de construcción útiles. La logística de transportar todo este material presenta sus propios desafíos de pesadilla. Estamos hablando de mover miles de millones de toneladas de material a través de distancias medidas en cientos de millones de millas. Los cohetes químicos son completamente inadecuados para esta tarea. Necesitaríamos desarrollar nuevos sistemas de propulsión, probablemente basados en tecnología de fusión o antimateria, capaces de acelerar cargas masivas a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Pero aquí es donde la ingeniería se vuelve verdaderamente revolucionaria. La escala de la construcción hace que los enfoques de fabricación tradicionales sean completamente imposibles. Ninguna fábrica operada por humanos podría producir componentes para una esfera de Dyson. La solución radica en los sistemas de fabricación autorreplicantes, a menudo llamados máquinas de von Neumann, por el matemático que los describió por primera vez. No se trata solo de robots que construyen cosas. Son robots que pueden construir copias de sí mismos, creando una fuerza laboral que crece exponencialmente y que puede abordar proyectos a escalas verdaderamente astronómicas. El concepto es elegantemente simple. Creas una unidad semilla, esencialmente una fábrica autónoma, capaz de recolectar materias primas y producir una copia exacta de sí misma. Despliega esta unidad en un asteroide o en una superficie planetaria rica en materiales y comienza el proceso de replicación. La primera generación produce 2 unidades. La segunda generación produce 4. La tercera produce 8. En solo 30 generaciones tienes más de 1.000 millones de unidades de fabricación. En 60 generaciones tienes más capacidad de fabricación de la que existe hoy en la Tierra. Este crecimiento exponencial es la única forma de alcanzar la escala necesaria para la construcción de la esfera de Dyson. Cada unidad replicadora estaría programada con los planos completos de cada componente necesario en la esfera. Desde elementos estructurales masivos hasta delicadas células fotovoltaicas y sofisticados sistemas de gestión de energía, las unidades se comunicarían entre sí a través de canales cifrados cuánticamente, coordinando sus actividades en todo el sistema solar para garantizar una asignación eficiente de recursos y una secuenciación de la construcción. Pero las máquinas autorreplicantes introducen riesgos que mantienen a los ingenieros despiertos por la noche. ¿Qué sucede si la programación de la replicación desarrolla errores? Una sola mutación en el código podría llevar a que se repliquen miles de millones de veces componentes defectuosos. Y si las máquinas deciden que tienen mejores usos para el material del sistema solar que construir una esfera de Dyson, este es el problema de la plaga gris.
el escenario de pesadilla de una autorreplicación descontrolada que consume toda la materia disponible. Estas no son preocupaciones abstractas. Cualquier sistema autorreplicante debe incluir múltiples capas de salvaguardas para evitar la replicación descontrolada o la modificación de objetivos que podría consumir todo el sistema solar. Las salvaguardas tendrían que estar integradas en la arquitectura fundamental de los replicadores. Cada unidad tendría límites codificados en el número de copias que puede producir. La replicación requeriría códigos de autorización de múltiples sistemas independientes. Y lo que es más importante, los replicadores estarían diseñados con obsolescencia programada, apagándose automáticamente después de completar sus tareas asignadas o después de un límite de tiempo predeterminado. Una vez que tengamos nuestra fuerza laboral en crecimiento exponencial y nuestras fuentes de materiales identificadas, podemos comenzar el proceso de construcción real. Aquí es donde los desafíos de ingeniería pasan de la logística al ensamblaje de precisión a una escala sin precedentes. La construcción comenzaría con el despliegue de satélites de posicionamiento en todo el sistema solar. Estos satélites utilizarían interferometría láser para crear un sistema de coordenadas tridimensional, con una precisión medida en milímetros a través de distancias de cientos de millones de millas. Cada componente de la esfera de Dyson necesitaría posicionarse con este nivel de precisión para garantizar una mecánica orbital adecuada y una eficiencia de recolección de energía. Los primeros componentes en construirse serían los elementos de cimentación armazones estructurales masivos que definen la geometría básica del enjambre. Estos armazones se ensamblarían a partir de compuestos de nanotubos de carbono y aleaciones de vidrio metálico, materiales que pueden mantener la integridad estructural bajo las extremas variaciones de temperatura y el entorno de radiación cerca del Sol. Cada elemento del armazón tendría aproximadamente el tamaño de un país pequeño, pero necesitaría fabricarse con tolerancias medidas en centímetros. El proceso de fabricación se llevaría a cabo en instalaciones de construcción en gravedad cero, posicionadas en todo el sistema solar, cada una capaz de producir elementos de armazón a una velocidad de varios por día. A medida que el armazón toma forma, la siguiente fase implica la instalación de los sistemas de recolección de energía. Aquí es donde el verdadero propósito del proyecto se hace evidente. No solo estamos construyendo una estructura, estamos creando la planta de energía más grande jamás concebida. Los sistemas de recolección de energía consistirían en miles de millones de paneles fotovoltaicos individuales, cada uno del tamaño de un campo de fútbol, dispuestos en patrones hexagonales a través de los colectores. Pero no son paneles solares ordinarios. Están construidos con materiales avanzados como tándems de perovskita-silicio y sistemas fotovoltaicos concentrados que pueden alcanzar eficiencias de conversión de energía cercanas al 50%. Los paneles deben estar diseñados para operar en el entorno extremo cerca del Sol, donde los niveles de radiación destruirían instantáneamente la electrónica convencional, y las variaciones de temperatura podrían abarcar cientos de grados en minutos. Cada panel incorpora su propio blindaje contra la radiación, sistemas de gestión térmica y mecanismos de autorreparación que pueden reparar daños por impactos de micrometeoritos o llamaradas solares. Pero recolectar la energía es solo la mitad del desafío. Necesitamos distribuirla a lugares útiles en todo el sistema solar. Esto requiere un sistema de transmisión de energía que opere a una escala nunca antes intentada. El sistema de distribución de energía utilizaría una combinación de tecnologías de transmisión de energía por microondas y óptica para entregar energía a través de distancias interplanetarias. Enormes matrices de transmisores posicionadas en cada colector convertirían la energía solar recolectada en haces altamente enfocados que pueden ser recibidos por estaciones en todo el sistema solar.
Cada matriz de transmisores tendría el tamaño de Manhattan, equipada con sistemas de óptica adaptativa que pueden mantener el enfoque del haz a través de distancias de miles de millones de millas. Los propios haces transportarían niveles de potencia medidos en teravatios, suficiente energía para abastecer a civilizaciones enteras, mientras permanecen seguros para los viajes espaciales a través de una sofisticada tecnología de dirección de haz que se apaga automáticamente cuando las naves espaciales cruzan las rutas de transmisión. Los receptores dispersos por todo el sistema solar serían igualmente impresionantes. Estas estructuras, llamadas antenas rectificadoras o rectenas, convertirían la energía de microondas entrante de nuevo en electricidad utilizable, con tasas de eficiencia superiores al 90%. Cada estación receptora sería capaz de manejar cargas de energía que empequeñecen la producción de plantas de energía nuclear enteras, distribuyendo energía a través de líneas de transmisión superconductoras a planetas hábitats espaciales e instalaciones industriales en todo el sistema solar. Pero aquí es donde los desafíos de ingeniería se vuelven verdaderamente alucinantes. Un enjambre de Dyson no es una estructura estática, es un sistema dinámico que debe mantener una mecánica orbital perfecta mientras se ajusta constantemente a las condiciones cambiantes. Las fuerzas gravitacionales que actúan sobre diferentes partes del enjambre varían dramáticamente según su distancia al Sol y su posición relativa a otros objetos masivos en el sistema solar. Cada colector debe mantener su propia órbita independiente mientras permanece posicionado correctamente en relación con todos los demás colectores. Esto requiere un sistema de control de una complejidad asombrosa, con millones de motores de ajuste orbital individuales distribuidos en la superficie de cada colector. Estos motores utilizarían tecnología de propulsión iónica alimentada por los propios sistemas de energía del colector para realizar microajustes constantes que mantienen toda la estructura en perfecta alineación. El sistema de control necesitaría procesar datos gravitacionales de todo el sistema solar en tiempo real, calculando las complejas interacciones entre los colectores, planetas, lunas y asteroides. Los requisitos computacionales son astronómicos, requiriendo sistemas de computación cuántica distribuidos por toda la estructura, cada uno capaz de procesar cálculos que a nuestras supercomputadoras actuales más potentes les llevaría siglos completar. La navegación a través de este sistema presenta sus propios desafíos únicos. Los viajes espaciales dentro de un enjambre de Dyson completado requerirían enfoques completamente nuevos para la planificación de trayectorias. La mecánica orbital tradicional asume un espacio vacío con influencias gravitacionales predecibles. Dentro de un enjambre de Dyson, las naves espaciales navegarían a través de un complejo laberinto de estructuras masivas, cada una creando sus propios efectos gravitacionales y proyectando sombras que podrían afectar a las naves de propulsión solar. El enjambre necesitaría corredores de transporte incorporados, brechas cuidadosamente diseñadas en la estructura que permitan el movimiento eficiente de personal y carga entre diferentes secciones. Estos corredores estarían equipados con sus propias balizas de navegación y sistemas de control de tráfico gestionados por redes de inteligencia artificial que pueden coordinar el movimiento de miles de naves simultáneamente. El mantenimiento de un enjambre de Dyson introduce desafíos que hacen que mantener la Estación Espacial Internacional parezca trivial. Estamos hablando de una estructura con una superficie millones de veces más grande que la Tierra, operando en uno de los entornos más duros del sistema solar. Cada componente se enfrenta a un bombardeo constante de radiación solar, micrometeoritos y partículas cargadas que degradan gradualmente los materiales y la electrónica. El sistema de mantenimiento se basaría en gran medida en la misma tecnología autorreplicante utilizada para la construcción, pero adaptada para operaciones de reparación y reemplazo. Robots de mantenimiento especializados
patrullarían cada sección del enjambre equipados con sensores avanzados que pueden detectar problemas antes de que se conviertan en fallas críticas. Estos robots llevarían materias primas y equipos de fabricación, lo que les permitiría producir componentes de reemplazo en el sitio, en lugar de esperar a que se envíen piezas a través de distancias interplanetarias. Las operaciones de mantenimiento más desafiantes implicarían reemplazar colectores enteros mientras se mantiene la estabilidad general del enjambre y la generación de energía. Esto requeriría sofisticados sistemas de equilibrio de carga que puedan redistribuir temporalmente la transmisión de energía y los roles de soporte estructural mientras un colector está fuera de línea. El proceso sería como realizar una cirugía a corazón abierto a un paciente mientras corre un maratón, excepto que el paciente es más grande que la órbita de la Tierra y la cirugía implica reemplazar componentes del tamaño de continentes. Los peligros ambientales presentan otra capa de complejidad que los ingenieros deben abordar. Las llamaradas solares pueden liberar energía equivalente a miles de millones de armas nucleares, creando pulsos electromagnéticos que podrían desactivar secciones enteras de los sistemas de control del enjambre. La estructura necesitaría sistemas de blindaje completos, incluidos generadores de campo magnético que puedan desviar partículas cargadas y electrónica endurecida contra la radiación que pueda seguir funcionando durante eventos climáticos solares extremos. Los impactos de asteroides, aunque raros, plantean riesgos catastróficos para una estructura de este tamaño. El enjambre incorporaría un sistema distribuido de detección y desviación de asteroides, utilizando la misma tecnología de transmisión de energía diseñada para la transmisión de energía para vaporizar o redirigir objetos entrantes antes de que puedan causar daños. El sistema necesitaría rastrear millones de objetos simultáneamente, calculando probabilidades de impacto e iniciando automáticamente procedimientos de desviación sin intervención humana. Los desafíos de la gestión térmica son igualmente abrumadores. Diferentes colectores en el enjambre experimentarían cargas térmicas muy diferentes. Aquellos más cercanos al Sol deben disipar un calor inmenso, mientras que los más alejados operan en condiciones casi criogénicas. Las superficies orientadas al Sol podrían alcanzar temperaturas superiores a los 1000 grados Celsius, mientras que las secciones en la sombra podrían caer cerca del cero absoluto. Esto crea enormes tensiones térmicas que podrían desgarrar la estructura si no se gestionan adecuadamente. La solución implica una intrincada red de tubos de calor y radiadores térmicos que pueden transferir el exceso de calor. Cada colector funcionaría como un sofisticado termo, con un lado absorbiendo energía y el otro irradiando el calor residual al frío del espacio. Estos sistemas de gestión térmica se integrarían en la arquitectura básica del colector, con tubos de calor recorriendo cada elemento estructural principal y radiadores distribuidos por la superficie, posiblemente utilizando refrigerantes, metal líquido o materiales termoeléctricos avanzados para gestionar los extremos gradientes de temperatura. Pero quizás el aspecto más fascinante de la ingeniería de un enjambre de Dyson es cómo transformaría la civilización humana misma. El proceso de construcción requeriría una cooperación internacional a una escala nunca antes intentada, con recursos y experiencia aportados por cada nación de la Tierra. El proyecto probablemente tardaría varios siglos en completarse, requiriendo un compromiso sostenido a lo largo de docenas de generaciones. Las implicaciones económicas son asombrosas. El costo de construcción superaría el Producto Interior Bruto actual de la Tierra por factores de millones. Los modelos económicos tradicionales pierden sentido cuando se trata de proyectos de esta escala. Necesitaríamos enfoques completamente nuevos para la asignación de recursos, la organización del trabajo y la gestión de riesgos que tengan en cuenta el cronograma multigeneracional y el alcance astronómico de la empresa. Las implicaciones sociales
son igualmente profundas. La fuerza laboral de la construcción incluiría a millones de personas viviendo y trabajando en el espacio durante toda su carrera. Estas comunidades desarrollarían sus propias culturas, idiomas y estructuras sociales, adaptadas a la vida en gravedad cero y al entorno único del espacio interplanetario. Serían pioneros de una nueva rama de la civilización humana, tan diferente de la sociedad terrestre como las culturas marítimas lo son de los nómadas del desierto. La tecnología desarrollada para la construcción del enjambre de Dyson revolucionaría todos los demás aspectos de la civilización humana. Los avances en ciencia de los materiales, robótica, sistemas de energía y fabricación resolverían innumerables problemas en la Tierra mientras abren posibilidades que apenas podemos imaginar. Los mismos sistemas autorreplicantes utilizados para construir el enjambre podrían aplicarse a proyectos de terraformación, construcción de hábitats espaciales y misiones de exploración interestelar. Quizás lo más importante es que la producción de energía de un enjambre de Dyson completado eliminaría la escasez como fuerza impulsora en los asuntos humanos. Con acceso a toda la producción de energía del Sol, la humanidad podría alimentar cualquier proyecto concebible, desde masivos esfuerzos de ingeniería climática hasta la construcción de megaestructuras adicionales en todo el sistema solar. Podríamos construir hábitats espaciales que empequeñezcan a los planetas, acelerar partículas a velocidades cercanas a la de la luz para la comunicación interestelar, o incluso comenzar el proceso de ingeniería estelar que podría extender la vida útil del Sol por miles de millones de años. La finalización de un enjambre de Dyson marcaría la transición de la humanidad de una especie planetaria a una verdadera civilización espacial con los recursos energéticos necesarios para expandirse por toda la galaxia y más allá. Representaría la máxima expresión de la capacidad de ingeniería humana y la determinación de nuestra especie para trascender las limitaciones de nuestro entorno cósmico. Pero aún no hemos llegado ahí. Los desafíos que hemos explorado representan solo el comienzo de lo que se requeriría para hacer realidad esta visión. En nuestra próxima sección profundizaremos en las tecnologías específicas que harían posible la construcción del enjambre de Dyson, desde las computadoras cuánticas necesarias para gestionar el proyecto hasta los exóticos sistemas de propulsión que podrían transportar materiales a través de distancias interplanetarias. También exploraremos las alternativas a los diseños de esfera tradicionales y examinaremos por qué algunos ingenieros creen que las configuraciones de enjambre podrían ser más prácticas que las estructuras sólidas. El viaje del concepto a la construcción está lejos de terminar, y los desafíos de ingeniería más fascinantes aún están por venir. Los requisitos de computación cuántica por sí solos llevarían nuestra tecnología más allá de cualquier cosa que podamos imaginar actualmente. Gestionar un enjambre de Dyson no es como operar una central eléctrica o incluso una estación espacial. Estamos hablando de coordinar millones de componentes independientes, cada uno más grande que la mayoría de las ciudades, mientras se mantiene una sincronización orbital perfecta a través de distancias que abarcan todo el sistema solar. Piensa en el desafío computacional por un momento. Cada colector necesita conocer su posición precisa en relación con todos los demás colectores. Las influencias gravitacionales cambian constantemente a medida que los planetas se mueven en sus órbitas. La presión de la radiación solar varía según los ciclos de actividad del Sol. Cada sección debe ajustar su trayectoria miles de veces al día para mantener un espaciado adecuado y ángulos de recolección de energía. Las computadoras cuánticas que gestionen este sistema necesitarían una potencia de procesamiento medida en qubits numerados por miles de millones. Las computadoras cuánticas actuales apenas alcanzan unos pocos cientos de qubits. Estamos hablando de un salto computacional comparable a pasar de un ábaco a una supercomputadora moderna. Estos sistemas cuánticos estarían distribuidos por todo el enjambre con redes redundantes
que aseguren que la pérdida de cualquier nodo informático no pueda comprometer toda la estructura. Pero aquí es donde se pone realmente salvaje. Los retrasos en la comunicación a través de un enjambre de Dyson crean problemas que no existen en ningún proyecto de ingeniería actual. La luz tarda más de 10 minutos en viajar de un lado de la órbita de la Tierra al otro. Cuando estás coordinando operaciones de mantenimiento o respuestas de emergencia a esa distancia, 10 minutos podrían ser una eternidad. Los sistemas de control del enjambre necesitarían operar con un nivel de inteligencia autónoma que se acerque a la conciencia artificial. Cada colector principal requeriría su propia inteligencia artificial, capaz de tomar decisiones complejas sin esperar instrucciones del comando central. Estos sistemas de IA necesitarían comprender la ingeniería estructural, la mecánica orbital, la ciencia de los materiales y los protocolos de respuesta a emergencias. Se convertirían esencialmente en el equivalente digital de los alcaldes de la ciudad, cada uno responsable de gestionar su colector mientras se coordina con las regiones vecinas. La revolución manufacturera requerida para la construcción del enjambre de Dyson haría que la revolución industrial pareciera una pequeña mejora de taller. No solo estamos hablando de escalar los métodos de producción existentes. Necesitamos categorías completamente nuevas de tecnología de fabricación que puedan operar en el vacío del espacio, mientras producen componentes con una precisión medida en milímetros a través de estructuras que abarcan millones de millas. El avance clave sería la fabricación continua en el espacio utilizando materiales recolectados directamente de asteroides y planetas. En lugar de extraer materiales, enviarlos a la Tierra, procesarlos en fábricas y luego lanzar los productos terminados de vuelta al espacio, todo el ciclo de producción ocurriría en gravedad cero. Los asteroides en bruto entrarían por un extremo de masivas fundiciones orbitales y saldrían como componentes terminados del enjambre de Dyson. Estas fundiciones espaciales serían maravillas de la ingeniería por derecho propio. Imagina instalaciones de fabricación del tamaño de Manhattan, equipadas con reactores de fusión para la energía, aceleradores de partículas para el procesamiento de materiales y líneas de ensamblaje que se extienden por cientos de millas. Las instalaciones utilizarían levitación magnética para manipular materiales sin contacto físico, evitando la contaminación y permitiendo una precisión que es imposible bajo la gravedad de la Tierra. El proceso de ensamblaje en sí revolucionaría nuestra forma de pensar sobre la construcción. En lugar de construir desde cero los componentes del enjambre de Dyson, se ensamblarían en el espacio tridimensional utilizando enjambres de robots de construcción. Estos robots trabajarían como una danza coordinada cada uno, conociendo su papel en el posicionamiento y la conexión de elementos estructurales masivos que podrían pesar millones de toneladas. Los robots utilizarían una combinación de propulsores iónicos y ruedas de reacción para un posicionamiento preciso con sistemas de agarre magnético para manipular componentes metálicos y sistemas adhesivos especializados para unir materiales. Cada robot estaría equipado con sensores capaces de medir distancias con una precisión de nanómetros, asegurando que los componentes encajen perfectamente a pesar de haber sido fabricados en diferentes lugares del sistema solar. Pero el aspecto más alucinante del proceso de construcción sería la coordinación del cronograma. Diferentes colectores del enjambre estarían en construcción simultáneamente en lugares separados por cientos de millones de millas. Los cronogramas de fabricación necesitarían tener en cuenta la mecánica orbital tanto de los sitios de construcción como de las ubicaciones finales de instalación. Imagina tratar de coordinar un proyecto donde algunos componentes tardan 6 meses en construirse, otros tardan 2 años, y el tiempo de entrega entre la fabricación y la instalación varía de semanas a años dependiendo de las alineaciones planetarias.
El software de gestión de proyectos necesitaría rastrear millones de componentes a través de ciclos de producción que abarcan décadas, ajustando automáticamente los cronogramas en función de la dinámica cambiante del sistema solar. La infraestructura de transporte necesaria para apoyar la construcción empequeñecería cualquier cosa que la humanidad haya construido jamás. Necesitaríamos naves de carga capaces de transportar cargas medidas en millones de toneladas a través de distancias interplanetarias. Estas naves se parecerían más a estaciones espaciales móviles que a naves espaciales tradicionales, equipadas con sus propias instalaciones de fabricación, alojamientos para la tripulación y sistemas defensivos para protegerse de los impactos de micrometeoritos. Los sistemas de propulsión para estos transportistas de carga necesitarían alcanzar valores de impulso específico mucho más allá de los cohetes químicos. La propulsión térmica nuclear podría funcionar para las fases iniciales, pero los masivos requisitos de carga eventualmente exigirían cohetes de fusión o incluso sistemas de propulsión de antimateria. Estos motores producirían niveles de empuje medidos en meganewtons, mientras mantienen una eficiencia de combustible que permite viajes de ida y vuelta entre planetas sin repostar. La red logística requeriría una infraestructura permanente en todo el sistema solar. Depósitos de combustible posicionados en puntos de equilibrio gravitacional permitirían a las naves de carga repostar durante largos viajes. Estaciones de retransmisión de comunicaciones mantendrían el contacto entre la Tierra y los sitios de construcción, incluso cuando los planetas están en lados opuestos del Sol. Estaciones de rescate de emergencia se posicionarían a lo largo de las principales rutas de envío para ayudar a las naves que experimenten fallas mecánicas u otras emergencias. Los protocolos de seguridad para la construcción del enjambre de Dyson necesitarían tener en cuenta peligros que no existen en ninguna operación industrial actual. Los trabajadores operarían en entornos donde el refugio seguro más cercano podría estar a millones de millas de distancia. Las operaciones de rescate necesitarían tener en cuenta la mecánica orbital, que podría hacer imposible la asistencia inmediata, incluso si hay ayuda disponible. Los planes de respuesta a emergencias necesitarían abordar escenarios que van desde fallas de equipos hasta tormentas solares e impactos de asteroides. Cada sitio de construcción principal mantendría suministros de emergencia suficientes para mantener a toda su fuerza laboral durante meses sin reabastecimiento. Las cápsulas de escape estarían equipadas con sistemas de propulsión de largo alcance, capaces de llegar a puertos seguros incluso si la instalación de construcción principal es completamente destruida. El entorno de radiación cerca del Sol presenta desafíos que hacen que la seguridad de los reactores nucleares parezca sencilla. Los niveles de radiación solar en los sitios de construcción serían letales para los humanos sin protección en cuestión de minutos. Todo el trabajo tendría que ser realizado por robots o por humanos en entornos fuertemente blindados. Los requisitos de blindaje serían tan extremos que los trajes de trabajo serían esencialmente naves espaciales en miniatura, completas con sistemas de soporte vital, blindaje contra la radiación y propulsión de emergencia. Pero el peligro de la radiación va más allá de la seguridad humana inmediata. La intensa radiación solar dañaría gradualmente los componentes electrónicos, requiriendo el reemplazo constante de sistemas sensibles. La electrónica de control del enjambre necesitaría estar endurecida contra la radiación a niveles mucho más allá de cualquier cosa disponible actualmente. Algunos sistemas podrían necesitar ser posicionados detrás de enormes escudos de radiación o incluso reubicados a distancias más seguras del Sol. Los desafíos de la gestión térmica crearían problemas de ingeniería que empujan los límites de la ciencia de los materiales. Los componentes que enfrentan al Sol experimentarían temperaturas lo suficientemente altas como para derretir el acero, mientras que los componentes en la sombra enfrentarían temperaturas cercanas al cero absoluto. La expansión y contracción térmica
crearían tensiones que podrían desgarrar los materiales convencionales. La solución requeriría materiales que simplemente no existen todavía. Necesitaríamos aleaciones estructurales que mantengan la resistencia en rangos de temperatura que abarcan más de 1000 grados. Las juntas de expansión térmica necesitarían acomodar cambios dimensionales medidos en kilómetros, mientras mantienen una integridad estructural perfecta. Tubos de calor capaces de transferir gigavatios de energía térmica se distribuirían por toda la estructura como un sistema circulatorio. La superficie exterior del enjambre incorporaría sistemas de control térmico adaptativo que podrían ajustar sus propiedades de rechazo de calor en función de las condiciones locales. Estos sistemas podrían usar materiales electrocrómicos que cambian de color según las señales eléctricas o persianas mecánicas que pueden abrirse y cerrarse para controlar la transferencia de calor radiativo. Los sistemas de control necesitarían responder a los cambios térmicos en segundos para evitar daños estructurales. El control de calidad para la construcción de un enjambre de Dyson requeriría sistemas de inspección que operaran a una escala nunca antes intentada. Estamos hablando de inspeccionar soldaduras en estructuras que abarcan millones de millas, verificar la alineación de componentes posicionados con precisión milimétrica y verificar la integridad de sistemas eléctricos que transportan cargas de energía medidas en teravatios. Los sistemas de inspección automatizados utilizarían sensores avanzados, incluyendo imágenes de rayos X, pruebas ultrasónicas y mapeo de campo electromagnético para detectar fallas que podrían comprometer la integridad estructural. Drones de inspección voladores patrullarían los sitios de construcción continuamente equipados con sistemas de inteligencia artificial capaces de identificar problemas potenciales antes de que se conviertan en fallas críticas. Los datos de inspección serían procesados por algoritmos de aprendizaje automático entrenados para reconocer patrones que indican fatiga del material, defectos de fabricación o errores de instalación. Estos sistemas necesitarían tener en cuenta las tensiones y condiciones ambientales únicas de la construcción en el espacio, mientras mantienen estándares de inspección que superan cualquier cosa utilizada en proyectos de construcción terrestre. Pero quizás el aspecto más fascinante de la ingeniería de un enjambre de Dyson serían los sistemas de respaldo y las medidas de redundancia. Una estructura tan grande y compleja necesitaría múltiples capas de sistemas de respaldo para asegurar que ninguna falla única pudiera comprometer todo el proyecto. Los requisitos de redundancia superarían los de las centrales nucleares, las misiones espaciales y los sistemas militares combinados. Cada sistema crítico tendría al menos 3 respaldos independientes, cada uno utilizando diferentes tecnologías para evitar fallas de modo común. La distribución de energía utilizaría múltiples redes independientes con equilibrio de carga automático que podrían redirigir la energía alrededor de las secciones dañadas. Los sistemas de comunicación incluirían redes de entrelazamiento cuántico que proporcionan comunicación instantánea a cualquier distancia, sin ser afectados por la interferencia solar o las fallas de los equipos. La redundancia estructural estaría integrada en la arquitectura básica del enjambre. Cada colector principal sería capaz de soportar a sus vecinos si los colectores adyacentes experimentan fallas. Los elementos de carga se distribuirían por toda la estructura para que la pérdida de cualquier componente no creara fallas en cascada que pudieran derribar regiones enteras del enjambre. Los protocolos de emergencia abordarían escenarios que van desde fallas menores de equipos hasta eventos catastróficos como superllamaradas solares o grandes impactos de asteroides. El enjambre mantendría reservas de emergencia de materiales, energía y personal posicionadas en toda la estructura. Los planes de evacuación tendrían en cuenta la posibilidad de tener que abandonar secciones enteras mientras se mantiene la integridad de la estructura restante. Los sistemas de monitoreo ambiental rastrearían miles de variables continuamente, desde niveles de radiación y gradientes de temperatura
hasta tensiones estructurales y cargas de distribución de energía. Los sistemas de inteligencia artificial analizarían estos datos en tiempo real, identificando tendencias que podrían indicar problemas en desarrollo e iniciando automáticamente acciones correctivas antes de que los operadores humanos se den cuenta de los problemas. Pero el aspecto más revolucionario de la construcción del enjambre de Dyson sería cómo transforma nuestra comprensión de lo que es posible a través de la ingeniería y la cooperación humana. Este proyecto requeriría una colaboración sostenida a lo largo de siglos, con cada generación construyendo sobre el trabajo de quienes vinieron antes, mientras sienta las bases para quienes seguirán. Los sistemas de gestión del conocimiento necesitarían preservar la experiencia técnica a través de las transiciones generacionales, asegurando que el conocimiento crítico de ingeniería no se pierda a medida que el personal del proyecto se jubile o muera. La documentación necesitaría tener en cuenta los cambios tecnológicos que podrían hacer obsoletos los sistemas actuales mientras se mantiene la compatibilidad con los componentes heredados que no pueden ser reemplazados. El proyecto crearía campos de ingeniería completamente nuevos que no existen actualmente. La ingeniería estructural a escala estelar se convertiría en una disciplina reconocida con sus propias universidades, sociedades profesionales y programas de certificación. La logística interplanetaria evolucionaría de un concepto teórico a un campo práctico con procedimientos estandarizados y equipos especializados. La infraestructura social que apoya el proyecto sería tan compleja como la infraestructura técnica. Civilizaciones enteras crecerían alrededor de los sitios de construcción con sus propios gobiernos, economías y tradiciones culturales. Estas comunidades necesitarían mantener los valores humanos terrestres mientras se adaptan a entornos que son fundamentalmente diferentes a cualquier cosa en la historia evolutiva humana. Los sistemas económicos necesitarían operar en escalas de tiempo que exceden la vida útil de cualquier institución económica actual. Los horizontes de inversión y planificación se extenderían a lo largo de siglos, requiriendo nuevos enfoques para la asignación de recursos y la gestión de riesgos. El proyecto probablemente necesitaría operar fuera de los mecanismos de mercado tradicionales, utilizando principios de economía planificada adaptados a los requisitos únicos de la construcción a mega escala. Pero la recompensa final justificaría cada desafío que hemos discutido. Un enjambre de Dyson completado proporcionaría a la humanidad recursos energéticos que exceden nuestro consumo actual por factores de miles de millones. Esta abundancia de energía eliminaría la escasez como fuerza impulsora en la civilización humana, mientras proporciona la energía necesaria para proyectos que actualmente solo existen en la ciencia ficción. Podríamos terraformar planetas enteros, construir hábitats espaciales que alberguen a miles de millones de personas, o incluso comenzar proyectos de ingeniería que podrían extender la vida útil del Sol o mover todo nuestro sistema solar para evitar peligros cósmicos. El enjambre de Dyson sería solo el comienzo de la transformación de la humanidad, de una especie planetaria a una verdadera civilización galáctica. El propio proceso de construcción avanzaría la tecnología humana en todos los campos imaginables. La ciencia de los materiales, la robótica, la inteligencia artificial y las innovaciones en la fabricación resolverían innumerables problemas mientras abren posibilidades que ni siquiera podemos imaginar todavía. Emergeríamos del proyecto como una especie completamente diferente, con capacidades que parecerían mágicas para nuestro nivel actual de civilización. El cronograma para completar este proyecto se extiende más allá de cualquier cosa que los humanos hayan intentado jamás. No estamos hablando de un proyecto de construcción medido en años o incluso décadas. Un enjambre de Dyson requeriría un esfuerzo sostenido a lo largo de varios siglos, posiblemente milenios. Para poner esto en perspectiva, la Gran Muralla China tardó más de 2000 años en completarse.
Y esa es una estructura que puedes cruzar en unas pocas horas. Estamos proponiendo construir algo con una superficie 600 millones de veces más grande que la Tierra. Esta escala temporal crea desafíos que van mucho más allá de la ingeniería. ¿Cómo se mantiene el conocimiento institucional a lo largo de 50 generaciones de trabajadores? ¿Cómo se asegura que los estándares de construcción permanezcan consistentes cuando las personas que diseñaron las especificaciones originales llevan siglos muertas? Estas no son preguntas filosóficas abstractas. Representan desafíos fundamentales de gestión de proyectos que podrían determinar el éxito o el fracaso. La solución radica en crear lo que los ingenieros llaman inmortalidad institucional. Cada aspecto del proyecto necesitaría ser documentado con niveles de redundancia que superan cualquier cosa que hayamos intentado. Especificaciones técnicas, procedimientos de fabricación estándares, de control de calidad y protocolos de seguridad se almacenarían en múltiples formatos en ubicaciones distribuidas por todo el sistema solar. Pero la documentación por sí sola no es suficiente. Necesitaríamos establecer instituciones educativas dedicadas por completo a la construcción del enjambre de Dyson. Universidades que existan con el único propósito de capacitar a cada nueva generación de trabajadores en tecnologías que podrían no cambiar durante siglos. Estas instituciones se convertirían en las guardianas del conocimiento técnico, asegurando que la experiencia crítica sobreviva incluso si civilizaciones enteras surgen y caen durante el período de construcción. Los desafíos de la gestión de la fuerza laboral son alucinantes. En el pico de la construcción, el proyecto podría emplear a 100 millones de personas trabajando en sitios distribuidos por todo el sistema solar. Estos trabajadores incluirían desde mineros de asteroides hasta técnicos de ensamblaje de precisión y programadores de inteligencia artificial. Muchos pasarían toda su carrera en el espacio sin poner un pie en la Tierra después de su entrenamiento inicial. Gestionar esta fuerza laboral requiere crear categorías completamente nuevas de sistemas de recursos humanos. Los modelos de empleo tradicionales se rompen cuando tu lugar de trabajo podría estar a 500 millones de millas del gerente más cercano y los retrasos en la comunicación se miden en horas en lugar de segundos. Cada sitio de construcción principal necesitaría sistemas de gestión autónomos capaces de manejar todo desde la programación del trabajo hasta las acciones disciplinarias sin una supervisión constante desde la Tierra. La complejidad de la cadena de suministro hace que la logística global actual parezca una tienda de comestibles de la esquina. Cada sitio de construcción necesita un flujo constante de materias primas, componentes, fabricados, piezas, de repuesto, alimentos, agua y personal. Los cronogramas de entrega deben tener en cuenta la mecánica orbital que cambia constantemente a medida que los planetas se mueven en sus órbitas. Considera los desafíos de entregar un componente crítico desde una instalación de fabricación cerca de Júpiter a un sitio de instalación cerca de Mercurio. El viaje podría durar entre 2 y 7 años dependiendo de las alineaciones planetarias. El componente debe fabricarse años antes de que se necesite almacenarse en condiciones que preserven su funcionalidad a través de distancias interplanetarias y entregarse con una precisión de tiempo que tenga en cuenta la compleja dinámica gravitacional de todo el sistema solar. Los protocolos de garantía de calidad necesitarían detectar defectos de fabricación en cadenas de suministro que abarcan miles de millones de millas. Un componente defectuoso fabricado cerca de Saturno podría no revelar su defecto hasta la instalación cerca del Sol, donde el reemplazo podría llevar décadas. Los sistemas de inspección necesitarían alcanzar niveles de fiabilidad que superan los estándares aeroespaciales, mientras operan a escalas que empequeñecen cualquier operación de fabricación actual. La gestión de riesgos para un proyecto de esta envergadura requiere pensar en modos de falla que no existen en ningún contexto de ingeniería actual. ¿Qué sucede si una supertormenta solar daña los sistemas de control en el 30% del enjambre
¿Cómo se maneja una falla logística que deja a los equipos de construcción varados durante años sin reabastecimiento? Estos escenarios exigen una planificación de contingencia que tenga en cuenta posibilidades que ninguna organización humana ha enfrentado jamás. Los sistemas de respaldo necesitarían sus propios sistemas de respaldo. Los componentes críticos se fabricarían en múltiples copias y se almacenarían en ubicaciones distribuidas por toda la zona de construcción. Los suministros de emergencia se posicionarían para apoyar a los equipos de trabajo aislados durante períodos prolongados. Los procedimientos de evacuación tendrían en cuenta la posibilidad de que el rescate pudiera tardar años en llegar. Pero el aspecto más alucinante del análisis de riesgos involucra fallas en cascada que podrían amenazar todo el proyecto. La pérdida de una importante instalación de fabricación podría retrasar la construcción por décadas. Un error de navegación que resulte en colisiones de componentes podría crear campos de escombros que hagan que regiones enteras del espacio sean demasiado peligrosas para los trabajos de construcción. Estos eventos de baja probabilidad y alto impacto requieren seguros y financiamiento de contingencia a escalas que exceden el Producto Interno Bruto de planetas enteros. La ingeniería financiera requerida para financiar este proyecto revolucionaría nuestra forma de pensar sobre la economía y la inversión. Estamos hablando de requisitos de capital que exceden la riqueza global actual por factores de millones. Los modelos de inversión tradicionales pierden sentido cuando los períodos de recuperación se extienden a lo largo de siglos y la inversión inicial excede la producción económica de civilizaciones enteras. Los mecanismos de financiación probablemente requerirían nuevas formas de organización económica que mezclen elementos de financiación gubernamental, inversión privada e impuestos sobre los recursos. Algunos economistas proponen crear bonos Dyson, instrumentos de inversión con períodos de vencimiento medidos en siglos respaldados por la promesa de ingresos energéticos de la estructura completada. Pero los beneficios económicos comienzan mucho antes de la finalización. El desarrollo tecnológico requerido para la construcción crearía innumerables innovaciones derivadas con aplicaciones comerciales inmediatas. Solo los avances en ciencia de los materiales revolucionarían la fabricación, la construcción y el transporte en toda la civilización humana. La robótica y los sistemas de inteligencia artificial transformarían cada industria, mientras que las técnicas de fabricación harían que los métodos de producción actuales parecieran primitivos. Los efectos de creación de empleo serían sin precedentes. Industrias completamente nuevas surgirían para apoyar las actividades de construcción. La minería espacial, el transporte interplanetario, la fabricación orbital y la ingeniería estelar se convertirían en importantes sectores económicos que emplearían a millones de personas. Estas industrias continuarían creciendo durante todo el período de construcción, creando beneficios económicos que justifican la inversión mucho antes de que el enjambre entre en funcionamiento. La evaluación del impacto ambiental de este proyecto requeriría categorías de análisis completamente nuevas. Estamos proponiendo alterar el equilibrio energético fundamental del sistema solar al interceptar una porción significativa de la producción del Sol. Esto podría afectar todo desde los climas planetarios hasta el comportamiento de cometas y asteroides en todo el sistema solar. La construcción del enjambre crearía las estructuras artificiales más grandes jamás construidas, afectando potencialmente la dinámica orbital de planetas y lunas. Las operaciones mineras necesarias para recolectar materiales alterarían la composición del cinturón de asteroides y podrían afectar la estabilidad a largo plazo de las órbitas planetarias. Estos cambios necesitarían ser modelados con una precisión que excede nuestra comprensión actual de la mecánica celeste. Pero los beneficios ambientales podrían superar los costos. La abundancia de energía proporcionada por un enjambre completado
eliminaría la necesidad del consumo de combustibles fósiles, la generación de residuos nucleares y otras formas de destrucción ambiental asociadas con la producción de energía actual. El proyecto podría permitir masivos esfuerzos de restauración ambiental en la Tierra, mientras proporciona energía limpia para proyectos de terraformación en todo el sistema solar. La construcción del enjambre también crearía oportunidades para la ingeniería ambiental a escalas planetarias. El control preciso de la distribución de energía podría permitir proyectos de modificación climática que restauren ecosistemas dañados o creen biosferas completamente nuevas en mundos previamente inhabitables. Podríamos transformar Marte en un planeta jardín o crear entornos artificiales que soporten la vida terrestre en el sistema solar exterior. La cooperación internacional requerida para este proyecto necesitaría nuevas formas de gobernanza global que trasciendan las fronteras políticas actuales. Ninguna nación por sí sola podría financiar o gestionar un proyecto de esta envergadura. El éxito requeriría una coordinación sin precedentes entre gobiernos, corporaciones y organizaciones internacionales. El proyecto probablemente requeriría establecer una nueva categoría de institución internacional, algo así como una autoridad de construcción planetaria con poderes que superen a las organizaciones internacionales actuales. Esta autoridad necesitaría la capacidad de asignar recursos a escala global, coordinar actividades entre múltiples gobiernos y tomar decisiones que afecten a toda la especie humana. Los marcos legales necesitarían abordar cuestiones que no existen en el derecho internacional actual. ¿Quién es el dueño de la producción de energía de una estructura construida con recursos de múltiples planetas? ¿Cómo se establecen los derechos de propiedad para estructuras más grandes que sistemas solares enteros? ¿Qué sistema legal rige las disputas entre trabajadores que podrían estar separados por cientos de millones de millas? Las implicaciones del derecho espacial son asombrosas. Los tratados espaciales actuales asumen actividades de escala relativamente pequeña, como lanzamientos de satélites y operaciones de estaciones espaciales. Un enjambre de Dyson requeriría marcos legales completamente nuevos que aborden los derechos de extracción de recursos, los permisos de construcción y las autoridades operativas para estructuras que abarcan todo el sistema solar. El enjambre también crearía nuevas categorías de ciudadanía y gobernanza. Las personas nacidas y criadas en comunidades de construcción espaciales tendrían lazos culturales y legales que trascienden la nacionalidad terrestre. Estas comunidades podrían desarrollar sus propias formas de gobierno adaptadas a los requisitos únicos de la vida en el espacio, creando entidades políticas que existen independientemente de las naciones terrestres. Las implicaciones culturales de este proyecto se extienden mucho más allá de la política y el derecho. El proceso de construcción crearía la primera civilización humana verdaderamente espacial, con millones de personas viviendo toda su vida en entornos completamente diferentes a la Tierra. Estas comunidades desarrollarían sus propios idiomas, costumbres, formas de arte y estructuras sociales adaptadas a la gravedad cero y a las condiciones únicas del espacio interplanetario. Los efectos psicológicos de vivir en tal entorno remodelarían la propia naturaleza humana. Las personas que crecen en el espacio desarrollan diferentes habilidades de razonamiento espacial, patrones de interacción social e incluso características físicas adaptadas a la gravedad cero. Después de varias generaciones, los humanos espaciales podrían volverse tan diferentes de los humanos terrestres como las culturas marítimas lo son de los nómadas del desierto. Los sistemas educativos necesarios para apoyar a estas comunidades tendrían que preparar a los estudiantes para carreras y experiencias de vida que no tienen precedentes en la historia humana. Los planes de estudio de ingeniería incluirían técnicas de construcción a escala estelar. Los cursos de navegación cubrirían la planificación de trayectorias interplanetarias. Los estudios sociales abordarían la gobernanza de comunidades distribuidas,
a través de miles de millones de millas de espacio. Las implicaciones religiosas y filosóficas desafían nuestra comprensión fundamental del lugar de la humanidad en el universo. Construir un enjambre de Dyson representa la máxima expresión de la capacidad tecnológica humana, demostrando que podemos remodelar literalmente el cosmos para servir a nuestros propósitos. Este nivel de capacidad de ingeniería colocaría a la humanidad entre los dioses de la mitología antigua, con el poder de crear o destruir a escalas que afectan a sistemas solares enteros. Pero este poder vendría con responsabilidades igualmente sin precedentes. Las decisiones tomadas durante la construcción afectarían no solo a la civilización humana actual, sino potencialmente a miles de generaciones futuras. Las elecciones ambientales determinarían la habitabilidad a largo plazo del sistema solar para cualquier especie que pudiera evolucionar o ser introducida en el futuro. La finalización del enjambre marcaría la transición de la humanidad de una especie planetaria a algo completamente nuevo. Nos convertiríamos en la primera civilización conocida capaz de aprovechar toda la producción de energía de una estrella, situándonos en la escala de Kardashev como una civilización de tipo 2, con capacidades que se acercan al ámbito de la ingeniería cósmica. Esta transformación abriría posibilidades que actualmente solo existen en la ciencia ficción más ambiciosa. Podríamos comenzar proyectos como mover todo el sistema solar para evitar futuros peligros cósmicos, diseñar el Sol para extender su vida útil, o incluso crear estrellas artificiales para expandir la zona habitable por toda la galaxia. El enjambre de Dyson serviría como la graduación de la humanidad de una especie limitada por las limitaciones energéticas de un solo planeta a una civilización capaz de emprender proyectos a escalas verdaderamente galácticas. Representaría la vindicación última de la inteligencia, la creatividad y la determinación humanas para trascender las limitaciones impuestas por nuestro entorno cósmico. Pero aún estamos a siglos de comenzar un proyecto así. Los prerequisitos tecnológicos, económicos y sociales representan desafíos que requerirán un esfuerzo sostenido a lo largo de múltiples generaciones, solo para llegar al punto en que la construcción podría comenzar. El viaje desde nuestras capacidades actuales hasta la construcción de un enjambre de Dyson representa una de las mayores aventuras de la historia humana, requiriendo avances en ciencia e ingeniería que transformarán fundamentalmente lo que significa ser humano. La siguiente fase de nuestra exploración examinará los enfoques alternativos para la captura de energía estelar que podrían ser más prácticos que los diseños de esfera tradicionales. Descubriremos por qué algunos ingenieros creen que las configuraciones de enjambre ofrecen ventajas que las esferas sólidas no pueden igualar, y exploraremos las tecnologías exóticas que podrían hacer posibles versiones interestelares de estas megaestructuras. Los aspectos más fascinantes de la ingeniería de Dyson aún están por llegar. Las configuraciones alternativas representan quizás la decisión más crucial de todo el proyecto. Si bien la ciencia ficción ha popularizado la imagen de una cáscara sólida que encierra completamente al Sol, la realidad de la ingeniería exige un enfoque más sofisticado. La elección entre diseños de enjambre, anillo o esfera parcial determinará no solo el cronograma de construcción, sino el carácter fundamental de la civilización humana durante milenios. Un enjambre de Dyson ofrece el camino más práctico a seguir, consistente en millones de colectores independientes que siguen sus propias órbitas estables alrededor del Sol. Cada colector tendría aproximadamente el tamaño de Manhattan, equipado con avanzadas matrices fotovoltaicas y sistemas de control de actitud que mantienen un posicionamiento óptimo para la recolección de energía. La belleza de este enfoque radica en su modularidad. La construcción puede comenzar con solo unos pocos colectores, aumentando gradualmente la capacidad a lo largo de décadas, mientras genera retornos inmediatos de la inversión.
La mecánica orbital de una configuración de enjambre crea posibilidades fascinantes que las esferas sólidas no pueden igualar. Los colectores individuales pueden posicionarse a diferentes distancias del Sol, lo que permite diseños especializados, optimizados para requisitos específicos de recolección de energía. Los colectores en órbitas solares cercanas podrían centrarse en la recolección de energía de alta intensidad, mientras que los posicionados más lejos podrían especializarse en la recolección de amplio espectro o servir como estaciones de retransmisión para la transmisión de energía a los planetas exteriores. Pero el enfoque de enjambre introduce desafíos de coordinación que llevan los sistemas de control más allá de cualquier cosa que hayamos intentado. Millones de colectores deben mantener un espaciado preciso para evitar colisiones mientras ajustan sus posiciones para tener en cuenta las perturbaciones gravitacionales de planetas asteroides y la presión del viento solar. Los algoritmos de control necesitarían procesar datos orbitales para cada colector simultáneamente, calculando probabilidades de colisión y ajustes de trayectoria en tiempo real, en un sistema que abarca cientos de millones de millas. Cada colector requeriría su propio sistema de inteligencia artificial, capaz de operar de forma autónoma durante períodos prolongados. Los retrasos en la comunicación a través del enjambre hacen que el control central sea imposible para decisiones críticas en el tiempo. Cuando un colector detecta un asteroide entrante o experimenta una falla del sistema, debe responder de inmediato sin esperar instrucciones que podrían tardar horas en llegar. Estos sistemas de IA se convertirían esencialmente en el equivalente digital de los pilotos de naves espaciales, cada uno responsable de navegar su colector a través del complejo entorno gravitacional, mientras mantiene una eficiencia óptima de recolección de energía. Los sistemas de transmisión de energía para una configuración de enjambre revolucionarían nuestra forma de pensar sobre la distribución de energía. En lugar de intentar transmitir energía desde una única fuente masiva, el enjambre crearía una red de energía distribuida con miles de puntos de transmisión esparcidos por todo el sistema solar interior. Este enfoque ofrece una redundancia y flexibilidad sin precedentes, permitiendo redirigir la energía alrededor de colectores, dañados o fuera de línea, mientras se mantiene un suministro de energía continuo a los consumidores. La propia tecnología de transmisión necesitaría alcanzar una precisión que supere nuestras capacidades actuales por órdenes de magnitud. Cada colector estaría equipado con transmisores de microondas u ópticos orientables, capaces de mantener haces enfocados a través de distancias interplanetarias. La precisión de apuntamiento del haz necesitaría medirse en microradianes, lo que equivale a acertar en un objetivo del tamaño de un plato de cena desde una distancia de 1000 millas. Mientras tanto, el transmisor como el receptor se mueven a miles de millas por hora. Pero aquí es donde la ingeniería se vuelve verdaderamente revolucionaria. La configuración de enjambre permitiría estrategias de recolección de energía que son imposibles con estructuras fijas. Los colectores podrían programarse para migrar hacia regiones del espacio con condiciones solares óptimas, siguiendo las variaciones del campo magnético del Sol o posicionándose para evitar tormentas solares. Durante periodos de alta actividad solar, los colectores podrían retirarse a distancias más seguras, mientras que durante períodos tranquilos podrían acercarse para maximizar la recolección de energía. La secuencia de construcción de un enjambre comenzaría con lo que los ingenieros llaman colectores semilla, la primera generación de unidades de recolección de energía que proporcionan energía para construir las generaciones posteriores. Estos colectores iniciales se lanzarían utilizando cohetes convencionales, probablemente desplegados en el punto de Lagrange Luno, donde las fuerzas gravitacionales de la Tierra y el Sol crean una plataforma estable para las operaciones iniciales.
Los colectores semilla cumplirían múltiples funciones más allá de la recolección de energía. Actuarían como balizas de navegación para los materiales de construcción, entrantes relés de comunicación para coordinar el proceso de construcción y plataformas de fabricación para producir los componentes especializados necesarios para los colectores posteriores. Cada colector semilla estaría equipado con sistemas de impresión 3D, equipos de procesamiento de materiales y robótica de ensamblaje, capaces de producir copias de sí mismo utilizando materias primas entregadas desde operaciones de minería de asteroides. La fase de crecimiento exponencial comenzaría una vez que los colectores semilla alcanzaran la autosuficiencia en materiales y energía. La primera generación produce suficiente energía y materiales para construir 2 colectores. La segunda generación construye 4. La tercera construye 8. En solo 50 generaciones, el enjambre podría contener más de 1 cuatrillón de colectores suficientes para interceptar una fracción significativa de la producción total de energía del Sol. Este crecimiento exponencial crea desafíos de tiempo que requieren una planificación de precisión a lo largo de décadas. Los cronogramas de entrega de materiales deben tener en cuenta la demanda que aumenta exponencialmente mientras se mantienen suficientes existencias de reserva para evitar retrasos en la construcción. La infraestructura de transporte debe escalar a la misma tasa exponencial, lo que requiere el desarrollo simultáneo de naves de carga cada vez más grandes y sistemas de propulsión más eficientes. El control de calidad durante las fases de crecimiento exponencial presenta desafíos únicos que no existen en la fabricación tradicional. Cada generación de colectores debe mantener los mismos estándares de construcción que la generación anterior, a pesar de ser construida por sistemas cada vez más automatizados con una supervisión humana mínima. Los defectos de fabricación que aparezcan en las primeras generaciones podrían replicarse millones de veces si no se detectan y corrigen de inmediato. La solución implica lo que los ingenieros llaman control de calidad evolutivo, donde cada generación de colectores incorpora mejoras basadas en datos de rendimiento de generaciones anteriores. Las tolerancias de fabricación se ajustan en función del análisis de fallas. Las especificaciones de los materiales se refinan en función de las pruebas de durabilidad a largo plazo. Los algoritmos de control se actualizan en función de la experiencia operativa. El enjambre evoluciona esencialmente hacia un mayor rendimiento y fiabilidad a través de una selección artificial controlada. Pero el aspecto más fascinante de la construcción de un enjambre es cómo transformaría el sistema solar interior en un vasto complejo industrial. El espacio entre la Tierra y el Sol se llenaría de actividades de construcción, corredores de transporte e instalaciones de fabricación a una escala que empequeñece cualquier desarrollo industrial terrestre. Regiones enteras del espacio se dedicarían a funciones industriales específicas, creando zonas especializadas para el procesamiento de materiales, la fabricación de componentes y el ensamblaje final. El cinturón de asteroides se transformaría en la mayor operación minera de la historia humana, con miles de sistemas de minería robóticos extrayendo simultáneamente materiales de millones de asteroides. Los robots mineros utilizarían sistemas de perforación impulsados por fusión para extraer materiales, sistemas de separación magnética, para clasificar diferentes elementos y lanzadores de masa, para lanzar materiales procesados hacia instalaciones de fabricación en todo el sistema solar interior. La red de transporte que soporta este complejo industrial requeriría naves de carga que operen en horarios que tengan en cuenta las posiciones en constante cambio de los planetas y las instalaciones de fabricación. Los algoritmos de logística necesitarían optimizar el enrutamiento de la carga a través de una red de transporte tridimensional donde las distancias y los tiempos de viaje cambian continuamente en función de la mecánica orbital. El suministro de combustible para esta red de transporte
presenta sus propios desafíos de ingeniería. Las naves de carga requerirían enormes cantidades de propelente para los viajes interplanetarios, pero lanzar combustible desde la Tierra sería prohibitivamente caro. La solución radica en establecer instalaciones de producción de combustible en todo el sistema solar, utilizando recursos extraídos de asteroides y planetas para producir hidrógeno, oxígeno y propelentes exóticos necesarios para los sistemas de propulsión avanzados. Las propias instalaciones de fabricación representarían el pináculo de la tecnología de producción automatizada. Estas fábricas orbitales operarían continuamente durante décadas, produciendo millones de componentes idénticos con una precisión que supera cualquier cosa alcanzable en la fabricación terrestre. Los sistemas de control de calidad utilizarían inteligencia artificial para inspeccionar cada componente, ajustando automáticamente los parámetros de fabricación para mantener estándares de producción óptimos. Pero quizás el aspecto más alucinante de la construcción de un enjambre son los desafíos de mantenimiento y actualización. Con millones de colectores distribuidos a lo largo de cientos de millones de millas, los enfoques de mantenimiento tradicionales se vuelven completamente imprácticos. La solución requiere desarrollar sistemas de mantenimiento que puedan operar de forma autónoma a través de distancias interplanetarias, diagnosticando problemas e implementando reparaciones sin intervención humana. Los robots de mantenimiento necesitarían ser tan sofisticados como los propios colectores. Equipados con diagnósticos avanzados, capacidades de reparación y la habilidad de fabricar componentes de reemplazo en el sitio, estos robots patrullarían el enjambre continuamente, identificando colectores que necesitan atención y realizando reparaciones antes de que los problemas menores se conviertan en fallas mayores. El proceso de actualización sería aún más complejo, requiriendo el reemplazo sistemático de colectores más antiguos con diseños mejorados, mientras se mantiene la funcionalidad general del enjambre. El cronograma de actualización necesitaría tener en cuenta la vida útil operativa de las diferentes generaciones de colectores, mientras se asegura que la capacidad de generación de energía nunca caiga por debajo de los niveles críticos necesarios para apoyar las actividades de construcción en curso. La estandarización de componentes se vuelve crucial para gestionar un enjambre de esta complejidad. Cada colector debe usar interfaces idénticas para la transmisión de energía, la comunicación y el acceso al mantenimiento. Los requisitos de estandarización impulsarían el desarrollo de principios de diseño universales que sigan siendo válidos a través de múltiples generaciones de avance tecnológico, asegurando que los colectores construidos con décadas de diferencia puedan seguir trabajando juntos sin problemas. Construir un enjambre de Dyson representa el último desafío de ingeniería de la humanidad, exigiendo tecnologías que lleven cada disciplina científica más allá de sus límites actuales. Desde desmantelar planetas enteros hasta crear sistemas de fabricación autorreplicantes que abarcan el sistema solar, hemos explorado problemas de ingeniería que hacen que nuestros mayores logros parezcan primitivos en comparación. Solo los requisitos de material empequeñecen la masa de Júpiter. El cronograma de construcción se extiende a lo largo de siglos. Los desafíos de coordinación requieren sistemas de inteligencia artificial que se acercan a la propia conciencia. Sin embargo, la recompensa nos transforma de una especie planetaria en maestros de la energía estelar, capaces de alimentar proyectos que actualmente solo existen en nuestros sueños más salvajes. La pregunta no es si podemos construirlo, sino si estamos listos para convertirnos en el tipo de civilización que puede.